Hay historias que de verdad parecen más grandes que la vida misma, relatos de personas cuya convicción fue capaz de torcer el rumbo del destino. Y la historia de Catalina de Aragón es sin duda una de ellas. Vamos a hablar de una reina cuya fe y determinación no solo definieron su propio futuro, sino que cambiaron para siempre la historia de Inglaterra. Y la pregunta que nos hacemos hoy es fascinante. ¿Cómo es que la negativa de una sola mujer a ser dejada de lado, a ser borrada, provocó que un rey rompiera con la fe de siglos y transformara a toda una nación? Acompáñenme que vamos a desentrañar esta historia increíble. Para entender la tremenda fuerza de Catalina, primero tenemos que entender de dónde venía. Ojo, no era una noble cualquiera, era hija de dos de los monarcas más poderosos de su tiempo, los reyes católicos de España. Su llegada a Inglaterra no fue un simple matrimonio, no, fue la encarnación de una alianza política monumental. Su vida estuvo marcada por el deber desde el minuto uno. Imaginen, nació en 1485 y su destino ya estaba sellado con Inglaterra desde que tenía apenas 3 años. Fue prometida a Arturo, el heredero al trono. Se casaron en 1501, pero el destino tenía otros planes. Apenas 5 meses después, Arturo murió. De repente, Catalina, con 16 años, se quedó sola, viuda, en un país que no era el suyo. Pero la alianza era demasiado importante. Así que, 7 años más tarde, en 1509, se casaría con el hermano menor de Arturo, el nuevo y flamante rey, Enrique VIII. Y al principio, de verdad que todo parecía un cuento de hadas. Esta carta que le escribió un joven Enrique a su suegro lo deja clarísimo. No era solo un arreglo político. Había cariño, había pasión. Durante casi 20 años fueron un equipo, una pareja poderosa que gobernaba una corte que prometía muchísimo. Es que Catalina era la reina ideal. No solo era considerada muy bella en su juventud, sino que su inteligencia era impresionante. Educada en las cortes más refinadas de Europa, era una diplomática, una consejera, una mujer muy capaz que se ganó el respeto y el cariño del pueblo inglés. Era, en todo sentido, una igual para el rey. Pero sobre este reinado tan brillante se empezaba a formar una sombra, una que se haría cada vez más grande, cada vez más oscura. La obsesión por tener un heredero varón. Para la dinastía Tudor, que apenas se estaba consolidando, la sucesión era un tema de supervivencia, y toda esa responsabilidad recaía, de una forma aplastante, sobre los hombros de Catalina. 6 veces Catalina estuvo embarazada. 6 veces la esperanza de un heredero para Inglaterra pareció estar al alcance de la mano. Pero de esas 6 esperanzas, de esos 6 embarazos, solo una criatura sobrevivió más allá de la infancia, una sola hija. Detrás de estas fechas hay una tragedia personal que es difícil de imaginar. Pensemos en la angustia de la reina y la desesperación cada vez mayor del rey. Cada pérdida no era solo un duelo familiar, era una auténtica crisis de estado. Y la granada, el símbolo personal de Catalina que representaba la fertilidad, se convirtió en una ironía muy cruel. Con el paso de los años, mientras Catalina ya entraba en sus 40, la frustración de Enrique se fue transformando en resentimiento. Empezó a creer que su falta de hijos varones no era mala suerte, sino un castigo de Dios. Y la causa de ese castigo, según él, era su matrimonio. Mientras Catalina buscaba consuelo en la fe, Enrique empezó a buscar una salida. Y así llegamos al corazón de esta historia, a lo que se conoce como la gran causa del rey, la búsqueda obsesiva de Enrique VIII por anular su matrimonio y asegurar su legado, costara lo que costara. Y el detonante de toda esta crisis tuvo nombre y apellido. Ana Bolena, una mujer joven, ambiciosa, muy inteligente, que cautivó por completo al rey. Pero, a diferencia de otras, Ana se negó a ser su amante. Ella quería la corona. Le ofreció a Enrique la promesa de un hijo, sí, pero el precio era muy claro: deshacerse de Catalina. Y aquí la cosa se pone teológica, pero es el punto clave de todo. Enrique, desesperado, encontró su excusa en el libro de Levítico, que decía que casarse con la viuda de un hermano era un pecado y estaba maldito por Dios. Pero la defensa de Catalina era igual de fuerte, citando Deuteronomio, que no solo permitía esa unión, sino que prácticamente la ordenaba. La Biblia parecía contradecirse, y en esa ambigüedad se jugó el futuro de Inglaterra.
Todo esto explotó en un dramático juicio público en 1529. En un acto de valentía que dejó a todos con la boca abierta, Catalina se negó a reconocer la autoridad de esa corte. En lugar de eso, se arrodilló directamente frente a su esposo, el rey, y defendió con una pasión increíble la validez de su matrimonio de 20 años y, sobre todo, la legitimidad de su hija María. Fue una escena que conmovió a toda la corte. Su estrategia fue audaz y muy inteligente. Apeló a la máxima autoridad, el Papa en Roma. Sabía que ningún tribunal inglés le daría la razón. Pero con esto puso al Papa en una situación imposible. No podía anular el matrimonio sin ofender al sobrino de Catalina, que era nada menos que el emperador Carlos V, el hombre más poderoso de Europa, que además en ese momento controlaba Roma. El rey de Inglaterra estaba atrapado. La negativa de Catalina a rendirse la convirtió en un símbolo de resistencia para la historia, pero también le costó absolutamente todo. Enrique, furioso e impaciente, decidió que si no podía mover la montaña, la iba a demoler. Y así fue como Enrique desmanteló el mundo de Catalina pieza por pieza. Primero, su nuevo arzobispo anuló el matrimonio. Después, el parlamento le cortó cualquier posibilidad de apelar a Roma. Y finalmente, el golpe más cruel. Su hija, María, fue despojada de su título y declarada bastarda. El castigo fue de una crueldad tremenda. Se le prohibió llamarse reina y la enviaron a vivir a una serie de castillos aislados, casi en ruinas. Pero el dolor más grande, sin duda, fue la separación forzada de su única hija. A pesar de todas sus súplicas, a madre e hija nunca más se les permitió volver a verse. Aislada y con la salud muy deteriorada, Catalina pasó sus últimos años prácticamente recluida. Pero su historia no termina ahí, con su tragedia personal. Su desafío, sin que ella siquiera lo imaginara, había plantado las semillas de un cambio que sería monumental. En su última carta a Enrique, escrita ya en su lecho de muerte, no hay ni una pizca de amargura. Lo perdona, le encomienda el cuidado de su hija y termina con esta frase que es increíblemente conmovedora. A pesar de todo lo que le hizo, su amor, o quizás su sentido del deber hacia él, se mantuvo hasta el final. Catalina murió en enero de 1536, y su último acto de desafío fue firmar esa carta final, no como princesa viuda, que era el título que Enrique le había impuesto, sino como Catalina reina de Inglaterra. Insistió en su verdad hasta su último aliento. Y este es el gran giro de la historia. Al negarse a desaparecer en silencio, Catalina forzó a Enrique a romper con la Iglesia Católica, dando inicio a la Reforma inglesa y creando la Iglesia de Inglaterra. Y su firmeza, que buscaba proteger los derechos de su hija, al final tuvo éxito. En 1553, su hija, esa misma a la que habían declarado ilegítima, subió al trono como María I, reina de Inglaterra. De alguna manera, Catalina ganó. Al final, la historia de Catalina nos deja con esta pregunta, esta paradoja. Fue sin duda una tragedia de aislamiento y de una pérdida personal inmensa. Pero es posible que esa misma tragedia, nacida de la voluntad de hierro de una mujer, fuera la chispa que, sin quererlo, redefinió la fe, la política y la identidad de toda una nación para siempre.